Hola, buenas tardes, chicas y chicos. Vamos a continuar con el tema de la cuestión de los derechos, porque quisiera hacer algunas aclaraciones más alrededor de la primera exposición. Eh, Estas generaciones que dividimos los derechos en primera generación derechos individuales, segunda generación derechos sociales y culturales y tercera generación derecho a la paz y al ambiente sano, no son cuestiones o generaciones cerradas, porque en la medida que se va complejizando las sociedades, el mundo humano, se van ampliando derechos o apareciendo nuevos derechos en función de las necesidades de esta misma complejidad y avance de la humanidad. O a veces no es avance, pero bueno, no importa. El tema es que evidentemente esto quiero dejarlo aclarado, que no se terminan con, con estas constituciones de derechos, sino que permanentemente se están ampliando y inclusive desde las Naciones Unidas, más allá de lo que pueda hacer cualquier país soberano con respecto a la promulgación de nuevos derechos, va inculcando o va intentando que los países amplíen derechos que todavía no tienen. Por ejemplo, qué sé yo, hay países todavía que la participación política de las mujeres no es posible, o países donde no hay todavía una condena al trabajo infantil, que dentro de los derechos del niño, el niño no está prohibido, y está prohibido en las legislaciones de muchos países el tema del trabajo infantil, pero aún subsisten zonas, regiones, inclusive dentro de nuestra patria, en la oscuridad de los campos, el tema de niños que trabajan, ¿no? A pesar de que hace muchísimo tiempo que las leyes de Argentina lo castigan, o que desde las Naciones Unidas es un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a ser protegido, el derecho a la identidad. Hay varios derechos de los niños y donde inclusive el tema del derecho, la prohibición del trabajo infantil. Eh, la, la cuestión de los derechos sociales también han ido ampliándose y en este siglo XXI de manera sostenida, con respecto, por ejemplo, al abuso laboral, a cualquier tipo de abuso, pero dentro del abuso laboral, que era una constante, y bueno, así el patrón es el que manda, que se te paga, si tenés que hacerle caso, tenés que decir todo que sí, no te podés quejar. Esto obviamente fue cambiando y ya hay en las constituciones de los países y en las leyes el tema trabajado, quizá no lo suficiente, pero bueno, es un camino, el abuso laboral. Bueno, también con respecto a la mujer, la ampliación de derechos ha sido enorme después de la Segunda Guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra hubo un reconocimiento en general del rol de la mujer, porque obviamente cuando los varones en Europa estaban en la guerra, las mujeres estaban sosteniendo la economía, ¿no? En las fábricas, en todo lo que tenía que ver con la logística de la misma guerra, ¿no? Así que bueno, eso significó, digamos, un cambio bastante grande en las mujeres y a pesar de ellos en los varones también, ¿no? Que obviamente se fue desplegando esta conciencia en las mujeres y en los varones en todo el resto del siglo y el siglo XXI. Todavía falta mucho,
todavía hay mucha conciencia que abrir, pero las diferencias son enormes en cuestión de derechos. Eh, Hay también un cambio enorme dentro de los derechos individuales, por ejemplo, el derecho de identidad sexual, que hasta hace muy poco, bueno, para ustedes mucho, pero para uno que es más grande, hará, qué sé yo, y pues todavía lo seguimos escuchando, pero digamos, hará 20 años, era bastante común, en gente inclusive de cierta formación escolar, digamos, decir que la homosexualidad era una enfermedad, a pesar de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya hacía como, debe haber sido en los 90, no me acuerdo bien, pero que planteó que la homosexualidad no era una enfermedad, sino era una decisión o una, digamos, sí, una decisión de, una opción, perdón, sexual más. Esto trajo mucha polémica, todavía la trae, todavía es una forma de burla, el decir a alguien para desprestigiarlo si es un maricón, porque es débil, para designarlo como débil, etcétera. Digamos, bueno, ¿para qué vamos a hablar de estas cosas tan tristes? En realidad, debemos en Argentina también tener un orgullo enorme, porque en el gobierno de Cristina y las he militado, confieso que las he militado, dos leyes muy interesantes. Una fue el matrimonio igualitario y la otra la ley de identidad de género. Ambas leyes abrieron un espectro de dignidad a un colectivo que todavía aún, insisto, sigue siendo denostado, criticado, devaluado. Pero, digamos, estas leyes han ido a favor de estas cuestiones de dignidad de las personas, ¿no? Tengan la elección sexual que tengan. Que también estas leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, no son todavía universales. Están, digamos, abriéndose muy lentamente en algunos países o en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo. No en todos los Estados Unidos hay matrimonio igualitario, en algunos estados sí, en otros lo consideran una locura. Bueno, estas cuestiones están en discusión y esto es lo que yo quiero plantearles claramente, ¿no? Que la cuestión de los derechos no es una cuestión cerrada y que la cuestión de los derechos es algo que está en permanente discusión, ¿no? Y bueno, y es bueno que lo esté, y es bueno, digamos, militar derechos, porque en la medida que se amplían los derechos, se amplía el reconocimiento de la dignidad de todos y todas. Bueno, creo que por ahora dejamos acá. Hasta luego.